Integrante del observatorio, ahora sí que nos ven. Laura, ¿cómo te va? Matías Vergara para Medios Provincias de La Rioja te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, Laura, a ver, repasamos esta cifra, vos me dirás el exacto, 52 femicidios puede ser en lo que va del año. Sí, desde ahora que sí nos ven, que es nuestro observatorio, Sí. realizamos un análisis de medios gráficos y digitales de todo el país. El lunes, perdón, sacamos las cifras de femicidios hasta el 28 de febrero, o sea, en los 2 primeros meses del año, como vos bien decías, nos dio 52 femicidios, lo cual da un femicidio cada 27 horas Claro, que es aproximadamente. prácticamente uno por día, más Sí, o menos, sí. y 36 Sí, intentos de femicidio. eso te iba a decir, Laura. También está, o sea, no está muy alejada la cifra también de los intentos, que no se llegan a consumar justamente el femicidio por ahí por cuestiones, por distintos tipos de cuestiones, pero también es una cifra alarmante. Sí, nosotras empezamos a registrar los intentos de femicidio este año y lo que nos llamaba la atención o lo que nos parecía muy importante en realidad reflejarlos porque son los que no llegan a ese punto extremo del asesinato. Pero sí se intenta y sí hay formas, digamos, de prevenir que estos intentos sucedan. Porque aparte los femicidios son como la punta de ese iceberg que está lleno de violencias y que es el más visible, ¿no? La forma más visible de violencia. Entonces, hay otras, que existan 52 femicidios no quiere decir que no existan ni intentos ni otro tipo de violencias contra mujeres y también el colectivo LGBTIQ+. Tal cual, totalmente. Y en ese sentido, en lo que es el repaso de la estadística, la información que ustedes han podido obtener a través de los distintos medios gráficos, como bien planteaba, la mayoría de estos femicidios que se han dado son por parte, en este caso, de una persona que tiene una relación de pareja con la mujer, se da mayormente en el ámbito en el ámbito del hogar. ¿Cuáles son los números en ese sentido? Sí, el 71% de los femicidios cometidos entre el 1 de enero y el 28 de febrero de este año fue cometido por parejas y exparejas de las víctimas, Ujú. los cuales nos sigue indicando que quienes dicen amarnos son quienes nos asesinan y que aparte nuestro asesino está dentro del círculo íntimo. Y después, respecto al lugar donde ocurrió, en el 65% de los casos de femicidios ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima, que a veces la comparte, ¿no?, con el agresor, que, bueno, está en relación con la cifra anterior que tiene que ver con la pareja, que es la que la asesina. Laura, ¿y quiénes son los otros perfiles de victimarios de personas que le quitan la vida a las mujeres? ¿Cuáles son los otros vínculos que tienen con la víctima? Bueno, familiares en un Ujú. 11,5% y después en un 5,8% conocidos que no son familiares. También nosotros registramos también los que las noticias no dicen quién fue el agresor, que nos da un 11,5%, que lo que indica que por más que dentro de la noticia no esté explicitado quién fue el agresor, no se descarta que sea pareja o expareja o alguien del círculo íntimo de la víctima. Ahora, Laura, te hago una consulta que los otros días justamente hablaba sobre este tema y preguntaba, en el caso del femicida, del hombre, ¿es porque le tiene odio a la mujer o porque es violento de por sí? En realidad, el femicidio, como decíamos antes, es el punto más visible de un montón de otras violencias que se reproducen porque nosotros vivimos en una sociedad machista que Ujú. establece una desigualdad de poder de género. Entonces, el varón tiene más poder que la mujer y Claro. obviamente que las disidencias sexuales y ejerce ese poder sobre la mujer. En estos casos lo ejerce violentamente, físicamente, hasta llegar al femicidio. Sí, es una cuestión que donde se juega la misoginia, que es el odio Claro. hacia la mujer, pero tiene que ver también con una cuestión social y cultural. Por eso nosotras no decimos que el femicida o el agresor, el que no llega tampoco a ser femicida, no es un loco. Decimos como lema, como Claro. que es un hijo sano del patriarcado. ¿Pero por qué? Porque reproduce prácticas violentas Claro. de una sociedad.
que es patriarcal y que reproduce prácticas machistas por esa desigualdad de poder que hay en la sociedad. Ahora, en la mayoría de los casos que últimamente, en toda la mayoría, pero digo, en los que hemos estado conociendo en estos últimos días, que han estado en todos los medios de comunicación, la víctima ya había hecho denuncias, ya había tenido perimetral, digo, más allá de dar a conocer los datos y demás, ¿consideras que todavía nos falta mucho por aprender en aquellos lugares donde se toman las denuncias, donde ayudamos a las víctimas? Sí, nosotras desde el observatorio de las 52 víctimas de femicidios, 9 habían realizado al menos una denuncia y solo 5 tenían medidas de protección. Esto, cuando una mujer se acerca a una comisaría o una fiscalía para hacer una denuncia, lo que significa que quiere romper con ese círculo de violencia, está pasando por un proceso que es muy complejo, porque salir de una situación así no es fácil. Y muchas veces se encuentra como en los casos que salieron en los medios de comunicación y que fueron como más conocidos, por ejemplo como el de Úrsula, que van y denuncian y no les quieren tomar la denuncia porque es fin de semana o porque, no sé, según ellos tienen cierto horario para tomar las denuncias. Esto hay que resaltar lo que es mentira, que nos tienen que tomar la denuncia en cualquier momento del día que vayamos, cualquier día de la semana, no es excusa que sea fin de semana o feriado. Y esto tiene que ver con la cuestión de la perspectiva de género y cómo se entiende la violencia de género en instituciones que son sumamente machistas, como es el Poder Judicial y también las fuerzas de seguridad. Por eso nosotras también hacemos hincapié en esto, que hay que ir rompiendo con esas complicidades machistas que se dan en estas instituciones, que aparte en muchos casos, por ejemplo en las fuerzas de seguridad, son antidemocráticas en sus prácticas para también formar a sus propios agentes de seguridad, y que es muy importante la implementación de la ley Micaela, que es la que establece una capacitación en perspectiva de género para todos los poderes del Estado. La ley ya está, hay resistencia, sobre todo en el Poder Judicial, para implementarla, y es muy importante porque en estos casos se ve sumamente visible la falla que hay en poca perspectiva de género dentro de, por ejemplo, la justicia y, bueno, ni hablar en las fuerzas de seguridad. Laura, el año pasado, bueno, las estadísticas estuvieron marcadas porque fue la pandemia, el confinamiento, las distintas etapas y las fases. Sentí que esta situación menguó desde el momento que se nos permitió salir un poco más, que ya pasamos del aislamiento al distanciamiento. ¿Cómo ves, si bien en enero y en febrero, por supuesto, el año pasado todavía la pandemia no se estaba, no estaba tan vigente como sí lo fue en marzo, pero ¿cuál es el análisis que haces a prima fase de los números del año pasado con respecto a enero y febrero de este año? Y el año pasado, cuando inició el ASPO, el 20 de marzo, nosotros lo que vimos fue que hubo una reducción un poco más notable de los casos que se daban dentro de la vía, en la vía pública, digamos. Pero eso tenía que ver, o entendemos que tiene que ver con el impedimento de la circulación a raíz de la cuarentena. Después, cuando se fue como liberando un poco la circulación, esos casos fueron como acrecentándose o nivelándose al mismo ritmo, digamos, que años anteriores. Y hoy, por ejemplo, es el segundo lugar, ¿no?, donde ocurre el hecho, la vía pública. Laura, te pregunto por último ya, y agradeciéndote el contacto y como siempre la deferencia con Medios Provincia, ¿cuál es el impacto social que ustedes hacen, cuál es el impacto social que ustedes perciben que tiene publicar estas cifras? Mujeres te han podido decir, me animo a denunciar más, me ayuda a saber esto, visibiliza la problemática. Las estadísticas lo que hacen es visibilizar como un estado de situación, pero a partir de eso nosotros siempre hacemos un análisis, no es solamente la cifra seca. Socialmente sí, causa repercusión porque obviamente ya un femicidio ya es algo terrible, porque ninguna mujer debería morir tan solo por el hecho de ser mujer. Tal cual. Creemos que en todo este tiempo, del 2015 por ahí, que fue como un quiebre con el primer Ni Una Menos, hubo una transformación social que empezó con esta cuestión de, bueno, basta de los femicidios, basta de la violencia de género física, y pudimos ver, nosotros también desde el observatorio hacemos otras acciones que tienen que ver con otro tipo de violencias que están establecidas en la ley 26485, que por ahí son más imperceptibles, como, bueno, el acoso callejero, también
tiene que ver con la violencia económica o la violencia institucional, que la violencia institucional la vemos en estos casos en los cuales no se quiere tomar la denuncia o se justifican las violencias en una comisaría. Digo, Totalmente. hay un poco más de concientización social y las organizaciones de la sociedad civil estamos para reflejar eso. Laura, muchísimas gracias por el contacto, te mandamos un enorme abrazo. No, muchas gracias a usted. Hasta luego. Bueno, está ahí Laura Osut, integrante del observatorio. Ahora sí que nos ven, lamentablemente, una cifra que duele.